importante profecía para el 2025 estremece al mundo. Quiero invitarte a que observes con mucha atención. Hermanos y hermanas, abran sus ojos espirituales y escuchen el llamado que resuena desde las páginas de la Biblia, el llamado que resuena en nuestros corazones y mentes. El tiempo está cerca, más cerca de lo que jamás imaginamos. En 2025, grandes cambios proféticos están ante nosotros, y quien no esté atento será arrastrado por el torbellino de los acontecimientos. Lo que está por venir no es algo distante o meramente simbólico. Es real y está sucediendo ahora. Prepárense, pues los signos están claros como nunca. Imaginen un templo siendo erigido en Jerusalén, el tercer templo. No un templo cualquiera, sino el lugar donde se cumplirán las profecías de Daniel, donde el anticristo se exaltará como Dios, donde ocurrirá la abominación de la desolación, tal como Jesús advirtió en Mateo 24. El templo físico es la llave que abre las puertas para el fin de los tiempos. Y hermanos, en 2025 los preparativos están avanzando rápidamente. Ya hay vasijas sagradas listas, altares dorados e incluso las vestiduras del sumo sacerdote esperando el momento de uso. ¿Pueden sentirlo? Es como el sonido distante de trompetas celestiales anunciando el fin. Pero, ¿estamos listos? ¿Están preparados para ver la profecía desplegarse ante nuestros ojos? Pero no es solo eso. Mientras el templo físico avanza, la oscuridad se arrastra sobre el mundo. El poder del control y la vigilancia está creciendo cada segundo. Miren alrededor, vean cómo estamos siendo observados. El mundo ya está construyendo el sistema que permitirá al anticristo marcar a todos, como está escrito en Apocalipsis 13. La tecnología que antes parecía imposible ahora monitorea nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. En aeropuertos, en las calles, incluso en escuelas, cámaras y dispositivos rastrean cada movimiento. Y esto, mis hermanos, es solo el comienzo. Pronto no solo será el exterior lo que será observado, sino también el interior, sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones biológicas. Quieren saber todo sobre ustedes, incluso lo que sucede debajo de su piel. Y cuando esto suceda, ¿quién podrá escapar? 2025 traerá aún más avances tecnológicos que nos harán cuestionar nuestra libertad. Gobiernos y corporaciones ya están probando implantes cerebrales, capaces de leer nuestros pensamientos, monitorear nuestras ubicaciones y, quién sabe, controlar incluso nuestro comportamiento. ¿Podrán resistir cuando este poder caiga en manos del anticristo? ¿Qué haremos cuando el control no sea solo sobre lo que compramos o vendemos, sino sobre lo que pensamos y sentimos? Esto no es ficción, esta es la realidad acercándose. El mundo está siendo preparado para aceptar este destino sombrío, y muchos se están acostumbrando a la idea, como un veneno que lentamente entumece sus almas. Pero no piensen que este es el único peligro que se aproxima. La avaricia, hermanos, está consumiendo el corazón de la humanidad. Pablo ya advirtió en 2 de Timoteo 3 que en los últimos días las personas serían amadoras de sí mismas, amadoras del dinero, orgullosas y sin amor. Vemos esto ahora más que nunca. La avaricia se ha convertido en el dios de este mundo. En cada esquina, en cada empresa, en cada gobierno, la búsqueda del lucro está por encima de la vida humana. Y no es solo en las grandes corporaciones, sino también en las iglesias, donde falsos profetas venden bendiciones a cambio de riquezas, prometiendo prosperidad mientras llenan sus propios bolsillos con el sudor y la fe de los desprevenidos. Sí, estamos viendo pastores en jets privados, viviendo en mansiones millonarias mientras sus ovejas se ahogan en deudas. Esto es lo que hace la avaricia. La avaricia transforma incluso lo que debería ser sagrado en comercio. Y cada día que pasa, esta sed insaciable por riqueza y poder se intensifica. El amor al dinero, como dice la palabra, es la raíz de todos los males y está creciendo como una plaga que sofoca el alma de la humanidad. ¿Quién resistirá esta tentación? ¿Quién será capaz de decir basta? Y no termina ahí. Hay una amenaza aún mayor a nuestra fe. Se está formando un movimiento global, una religión única, una falsa unión de creencias que seduce a las naciones con promesas de paz y unidad. Pero, ¿qué hay detrás de esto, hermanos? No se engañen. Apocalipsis 17 nos habla de la Gran Ramera, un sistema religioso global que se levantará en los últimos días, en alianza con el anticristo, para engañar y destruir la verdadera fe. Este movimiento ya ha comenzado. Vemos crecer el diálogo entre religiones, la presión para que todas las creencias se mezclen. Y esto, mis hermanos, es solo el preludio de lo que está por venir. Una religión mundial que parecerá bella por fuera, pero por dentro será corrupta y vacía, alejando aún más las almas del verdadero Dios. ¿Pueden sentir la gravedad de lo que está por venir? ¿Pueden ver cómo todas estas tendencias se están uniendo como piezas de un gran rompecabezas profético? Lo que estamos viendo ahora es solo el inicio. El fin se acerca, y 2025 será un hito en este camino.
Hermanos, la palabra de Dios nos advirtió de todo esto. Está en las Escrituras, está ante nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos el valor de resistir cuando todo el mundo se vuelva contra nosotros? El tiempo de preparación es ahora, el tiempo de vigilancia es ahora. No se engañen, los desafíos que enfrentaremos serán terribles. El templo será erigido, la vigilancia se intensificará, la avaricia consumirá aún más corazones y la falsa religión unificará a las naciones en un engaño sin precedentes. Pero la pregunta que queda, la pregunta que no podemos evitar es, ¿dónde estaremos nosotros cuando todo esto suceda? Este no es el momento para distracciones o para apatía. Este es el momento de afirmarse en la fe, de vigilar, de orar y de prepararse, porque lo que está por venir será devastador. No podemos ignorar más los signos, no podemos vivir más como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. 2025 está a las puertas, y con él vendrán los desafíos que pondrán a prueba nuestra fe como nunca antes. Prepárense, hermanos, porque lo que está por venir será intenso, será abrumador, pero también será la prueba de nuestra fe. Estamos al borde del cumplimiento de las profecías, y lo que hagamos con esta verdad es lo que determinará nuestro destino eterno. ¿Están listos para lo que está por venir? El reloj no se detiene. La preparación para el tercer templo en Jerusalén no es un mero deseo o una ambición aislada de una pequeña comunidad. No, hermanos, se trata de un punto central en la narrativa profética que la Biblia revela sobre los últimos días. Desde los tiempos de Daniel, el templo de Jerusalén lleva un simbolismo profundo que va más allá de sus piedras, más allá de su oro y de su estructura física. Es el escenario donde los eventos finales de la historia humana se desplegarán. Cuando miramos el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, vemos claramente que Él confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. Este Él es una figura central del anticristo, un líder que se levantará haciendo un pacto con muchos, pero que, en medio de ese periodo, traicionará ese pacto y cometerá un acto terrible dentro del templo, un acto que la propia Escritura llama abominación desoladora. La abominación que desolará el lugar santo será más que un simple acto de sacrilegio. En el capítulo 24 de Mateo, versículos 15 y 16, Jesús advierte a sus discípulos: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay un peso profundo en esta advertencia. Jesús no está hablando de una metáfora, está señalando un evento real y literal que marcará el inicio de los días más oscuros de la historia. Pero para que tal abominación ocurra, algo es necesario. El templo debe estar allí, erigido y listo. Y es aquí donde el tercer templo entra en la narrativa. Hermanos, la construcción de este templo no es solo una cuestión de arquitectura o cultura. Es el cumplimiento de un plan divino que ya está en marcha. Desde 2024, el mundo ha observado con creciente fascinación la preparación para el tercer templo. El Instituto del Templo, en Israel, ha trabajado incansablemente para que todo esté listo. Y no estamos hablando de simples intenciones. Estamos hablando de más de 60 objetos sagrados ya confeccionados y listos para su uso en el culto, incluyendo el altar de oro, la mesa del pan de la proposición y las vestiduras del sumo sacerdote. Objetos de culto que, hace solo unas décadas, muchos dudaban que serían recreados. Ahora están listos, esperando el momento en que el templo será erigido. Pero, ¿por qué esta construcción es tan importante? ¿Por qué hay tanto énfasis en este tercer templo? Porque es allí donde el anticristo se revelará. En el capítulo 2, versículo 4 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo escribe que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, exaltándose contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De modo que se sentará en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. El anticristo no será solo un gobernante político, será una figura espiritual que usará el templo para su propio engrandecimiento, pretendiendo ocupar el lugar de Dios. Este acto de blasfemia será el catalizador para el fin de los tiempos. Ahora, algunos pueden cuestionar cómo un templo, erigido en medio de tantas controversias políticas y religiosas, puede ser construido en Jerusalén. Y la verdad es que los movimientos para esto ya han comenzado. Israel, y en especial Jerusalén, ha sido el centro de intensas negociaciones y disputas. Sin embargo, algo extraordinario está sucediendo. En silencio, y a veces de forma abierta, las discusiones sobre el lugar del templo se están intensificando. Desde el reconocimiento de Jerusalén como capital por naciones poderosas, hasta el aumento de la presión de grupos religiosos, hay una creciente expectativa de que el templo será construido pronto. Lo que muchos tal vez no perciban es que la existencia del templo es uno de los mayores signos de que el tiempo del fin está cerca. Muchos cristianos evangélicos alrededor del mundo ya están atentos a este hecho. Ellos miran las Escrituras y ven en el tercer templo un hito incuestionable. Cuando el templo sea reconstruido, será como un reloj profético que comienza a contar, marcando el inicio de los eventos finales que culminarán con el regreso de Cristo.
y las evidencias están ahí. En 2024 surgieron informes que indicaban la existencia de novillas rojas en Israel, animales raros que cumplen los requisitos bíblicos para los sacrificios de purificación en el templo. Esto generó una ola de entusiasmo entre muchos que creen que la reconstrucción está a punto de ocurrir. La novilla roja, como se describe en el capítulo 19 de Números, es necesaria para la purificación del pueblo de Israel. Sin ella, el culto en el templo no puede ser restaurado. La aparición de estas novillas es, por lo tanto, vista como otro signo de que el tiempo de la restauración del templo se está acercando. El Instituto del Templo, la organización que lidera la preparación para la reconstrucción, ha trabajado en cada detalle. Desde la creación de los utensilios sagrados hasta el entrenamiento de los sacerdotes, todo se está haciendo para que, en el momento oportuno, el templo sea erigido. Hermanos, ya no estamos solo soñando con este evento, estamos viendo los cimientos siendo lanzados. Y este es uno de los signos más claros de que el fin de los tiempos está a las puertas. Cuando hablamos del templo, no estamos solo hablando de un edificio físico, lleva un peso espiritual gigantesco. El templo de Jerusalén siempre fue el lugar donde Dios se encontró con su pueblo. Fue en el templo que el arca de la alianza, el símbolo de la presencia de Dios, descansó. Fue en el templo que los sacrificios eran ofrecidos como expiación por los pecados del pueblo. Y será en el tercer templo que el anticristo cometerá la mayor profanación de todas, al colocarse en el lugar de Dios. Este acto de usurpación marcará el punto sin retorno en la historia profética. Pero algo importante que debemos percibir es que la preparación para el tercer templo no es solo una cuestión física. Hay una preparación espiritual ocurriendo. Muchos corazones están siendo endurecidos y otros están siendo despertados. La reconstrucción del templo será una prueba para la fe de muchos. Para los que no están atentos, puede parecer solo otro evento político, pero para aquellos que leen las Escrituras y disciernen los tiempos, es un signo inconfundible de que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hay una urgencia en este momento de la historia, una sensación de que el tiempo está corriendo. Hermanos, no es solo la estructura del templo la que está siendo preparada, sino también el escenario mundial. Las naciones se están moviendo, alianzas están siendo formadas, y las tensiones en torno a Jerusalén aumentan cada día. La Biblia ya nos advirtió que en los últimos días Jerusalén se convertiría en una copa de mareo para todas las naciones. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Y es exactamente eso lo que estamos viendo. La ciudad está en el centro de discusiones globales, y su futuro determinará el futuro del mundo. Conforme avanzamos hacia 2025, el papel de Jerusalén y del tercer templo se volverá aún más evidente. No es coincidencia que tantos eventos estén convergiendo alrededor de esta ciudad. Jerusalén, el centro espiritual del mundo, está a punto de convertirse en el escenario de los eventos finales de la historia humana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para lo que está por venir? La construcción del tercer templo no es solo un evento futuro. Cada acción que vemos hoy, cada preparación hecha por el Instituto del Templo, cada debate sobre la soberanía de Jerusalén, todo apunta al cumplimiento de una promesa profética. Cuando el templo esté en pie, el reloj profético estará corriendo a toda velocidad. Y quien esté atento, percibirá los signos. Ahora muchos pueden preguntarse, ¿pero cómo exactamente será reconstruido este templo en medio de tanta oposición? La respuesta está en el plan divino que Dios ha establecido. Así como las profecías sobre la primera y la segunda venida de Cristo fueron cumplidas de manera precisa, también lo serán las profecías sobre el tercer templo. Dios ya ha preparado el camino, y las naciones, conscientes o no, están solo desempeñando sus papeles en este gran drama espiritual. Lo que necesitamos entender es que la preparación para el tercer templo es un hito que no puede ser ignorado. Para muchos puede parecer un evento distante, pero en realidad está en el centro del desarrollo profético que la Biblia revela. Este es el templo donde el anticristo se manifestará y donde la verdadera batalla espiritual será librada. El mundo avanza rápidamente hacia una nueva etapa de control y vigilancia que nunca imaginamos. Cada día que pasa, los límites de lo que consideramos privacidad se diluyen y nos acostumbramos a la idea de ser observados en cada movimiento, acción y pensamiento. Pero, ¿será que esta vigilancia, que muchos creen que es por motivos de seguridad y progreso, no tiene raíces más profundas, espirituales y proféticas? Al mirar el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 16 y 17, vemos que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca de la bestia es un símbolo de control, intrínsecamente ligado a la vigilancia y la sumisión. La tecnología, que antes parecía algo distante e inofensivo, ahora está en manos de gobiernos y corporaciones que pueden vigilar y monitorear no solo los movimientos externos, sino también el interior de cada individuo.
El reconocimiento facial, el monitoreo biométrico y los sistemas de identificación digital se están convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana de manera casi imperceptible. Pero lo que muchos no perciben es que estos sistemas están creando las bases para un control más amplio, un control que, según la profecía bíblica, culminará en un sistema donde nadie podrá realizar transacciones sin estar bajo el dominio de una autoridad totalitaria. Ahora, imaginen por un momento que todos sus movimientos, todas sus interacciones, todos sus deseos e incluso sus emociones están siendo monitoreados. No solo las cámaras en las calles, en las tiendas o en los aeropuertos, sino algo mucho más profundo. Estamos hablando de tecnologías que monitorean su cuerpo desde dentro, sus latidos, su temperatura, sus ondas cerebrales. Sí, hermanos, hemos llegado al punto en que la ciencia está desarrollando tecnologías capaces de leer pensamientos, de identificar emociones basadas en pequeños signos biológicos. Y todo esto se está introduciendo sutilmente en nuestra sociedad como algo normal.